Sí, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, muy bien, muy atento, y yo creo que como muchos preocupado por esta giro tan inesperado, tan súbito y tan drástico que ha dado las relaciones de México y Estados Unidos con pues la declaración unilateral del presidente Trump respecto de una cosa que va a ser unilateralmente respecto de los aranceles de México y pues saliéndose por completo de las normas del tratado, del acuerdo vigente, y sembrando una ola, como acabas de decir, de inquietud financiera, no solo en México, sino en la misma bolsa de Nueva York. Es decir, es una cosa que tiene mucho más repercusiones que la relación de México con Estados Unidos. Ahora, a mí lo que me da vueltas en la cabeza en este momento es que realmente esto no tiene una respuesta buena, porque no tiene una lógica que puedas, digamos, seguir para volver el conflicto un conflicto menor o darle una solución. Y esto tiene que ver con que la verdadera razón por la que está haciendo esto el presidente Trump, pues no tiene nada que ver realmente con lo que México pueda hacer o no hacer. Tiene que ver con una estrategia de campaña electoral, que es su prioridad número uno, y esa campaña electoral, pues por desgracia, Joaquín, pasa por México y pasa por la migración centroamericana, y no debería pasar por el libre comercio ni el comercio entre los dos países, pero como eso es lo que necesita la lógica del discurso electoral de Trump, entonces él dice: aquí hay una gigantesca crisis en nuestra frontera sur. No es cierto, no importa. Aquí los responsables de esta gigantesca crisis son los mexicanos. No es cierto, o lo es solo parcialmente si tú piensas que México puede, o cualquier país para el efecto, detener y poner en ceros la migración centroamericana. México no puede hacer eso. Estados Unidos tampoco lo puede hacer. Nadie puede impedir que 1 millón de personas, porque eso es lo que está corriendo cada año por territorio mexicano hacia Estados Unidos de Centroamérica, pasen por un territorio. Eso es imposible hacerlo. Y entonces él dice: para que México resuelva esta crisis, entonces vamos a castigarlo comercialmente. No tiene relación una cosa con la otra. El problema es que es un asunto planteado para que no tenga solución, para que le alcance al presidente en su carrera electoral como un discurso en el cual dice: América está amenazada en su frontera sur, el único que la defiende soy yo, y el responsable mayor de esta situación es México, y yo estoy resolviendo el asunto poniendo la presión sobre México. Entonces, ¿cómo le alegas a ese umpire? No, es que además no le puedes alegar, y además sí le puedes alegar, pero nunca va a cambiar de opinión. Porque están hablando de cosas distintas. Al presidente López Obrador, que bueno, que sacó su carta y su posición, y ahora a Marcelo Ebrard, que va a negociar allá, les interesa pues colaborar en el tema migratorio centroamericano, tener buenas relaciones con Estados Unidos y mantener, al revés, en materia comercial, una conducta pues lo más equilibrada posible camino a la aprobación en los respectivos senados del siguiente acuerdo comercial. Pero ¿cómo puedes arreglar esto si la lógica fundamental del discurso del presidente Trump es plantear un asunto insoluble para poder mantenerlo en su discurso rumbo a su reelección y decirles a sus votantes: yo estoy protegiendo la frontera sur, es nuestro principal problema de seguridad y voy a hacer todo lo que haga falta
para defender la seguridad de nuestras fronteras. Son dos lógicas completamente distintas, la de la negociación, digamos, de los problemas reales, y la del discurso irreal por necesidad de la reelección del presidente Trump. Entonces, sí estamos en un verdadero problema. Ahora, yo creo, como siempre en esto, que una posición correcta de México es la que ha tomado parte el presidente López Obrador, de responder que está en desacuerdo con esto, plantear que lo que busca es un entendimiento, pero quizás lo que le falta a esto es siempre voy a lo mismo yo, pero bueno, una cierta pedagogía pública de parte del gobierno de México hacia los mexicanos, pero también, muy importante, hacia la opinión pública estadounidense, diciendo de qué tamaño ese es el problema, diciendo de qué tamaño es digamos, la voluntad o la acción de México en resolver este asunto que de fondo no tiene solución, como lo muestra la misma historia de la migración hacia Estados Unidos. El primer país que no ha podido controlar los flujos migratorios ilegales mexicanos antes, ahora fundamentalmente, casi totalmente centroamericanos, pues es Estados Unidos. Entonces me parece que aquí estaría muy bien, digamos, plantear el problema en su conjunto, y quizá por una vez, esto es una cosa que muchos le planteamos hace muchos años al gobierno y al presidente en turno, antes Felipe Calderón, después el presidente Peña, pues que trataran de negociar el conjunto de la relación y mostrar cómo el conjunto de la relación lo único que necesita en realidad es cooperación, porque están enredados. Si pones todo junto, si pones el tema de seguridad, de narcotráfico, de comercio, de migración, de la población mexicana que vive en Estados Unidos, de la población americana que vive en México, que es arriba de 1 millón de personas, la integración es de tal tamaño que lo único que no te resuelve nada es el conflicto, sino lo único que te va a resolver es la paciencia, la cooperación, y yo creo que el gobierno mexicano hace mucho tiempo que no ha hecho bien la tarea de mostrar la complejidad, la importancia y el peso de la colaboración de México en este gigantesco asunto de mezcla de naciones de la frontera, probablemente que representa la mayor integración entre norte y sur, entre países desarrollados y países no desarrollados que hay en el mundo. Entonces, me parece que falta esta pedagogía, esta dimensión, poner el asunto con amplitud, mostrando su complejidad, su importancia, su trascendencia y su irreversibilidad. Es un proceso que no puedes echar para atrás, mucho menos con el propósito de un discurso de campaña. Pero creo que estamos frente a un verdadero jeroglífico, porque, como te digo, las razones de Trump no tienen que ver con los problemas que ha metido en su discurso, pero afectan fundamentalmente a la relación de los dos países, de manera que no quisiera estar realmente en los zapatos del secretario Ebrard en este momento. Que ahorita acaba de decir que yo pregunté, pues a qué llega Ebrard el viernes por la tarde en Washington, que cierra. Está contestando a través de su cuenta de Twitter y me dice, me preguntan por qué iniciar en viernes, y contesta, relevancia del asunto, preparación de argumentos y estrategia común de áreas del gobierno exigen trabajar intensamente. También hay que ver aliados de México durante el fin de semana, por eso salgo ahora. El tema es que en este momento Pompeo está en Alemania y Jared Kushner está en Israel. Bueno, pues sí, problemas de la ya regresarán, de la claro. coyuntura.
Pero tiene razón el canciller mexicano. Es decir, esto es un asunto que hay que ir a hablar y a conversar allá. ¿Por qué? Porque lo que yo sí creo es que cuando aterrizas el problema en la realidad y en los hechos, es perfectamente comprensible que el asunto no tiene la dimensión en los hechos que está diciendo el presidente Trump. Los problemas no tienen una solución fácil, no dependen de la voluntad política de uno de los gobiernos, y en cambio el daño que se puede causar a muchos otros frentes, no solo de la relación de México con Estados Unidos, sino de la economía internacional, pues es muy alto, porque como vemos, pues es un asunto muy sensible. Básicamente a este momento pues no ha pasado nada, Joaquín, más que el anuncio. Sí, es que y ese anuncio ya provocó esta tormenta. Así es. Y esperaremos entonces para el 10 de junio, no vamos a esperar mucho. No, yo creo que tiene razón el canciller. Este es un asunto que está sucediendo ahora, y ahora es cuando hay que verlo, atenderlo y bajarlo a la realidad que está en juego, que es muy complicada, porque te repito, quizá un error de este gobierno de inicio fue abrirle las puertas a la migración centroamericana. No fue una buena idea, pero han corregido, y a mí me parece que pueden hablar de que su esfuerzo va en el sentido de lo que está necesitando o queriendo el gobierno americano. Pero repito, si te vas con los puntos aislados en lugar de mostrar el conjunto de la relación, me parece que va a ser más difícil para México obtener, digamos, una negociación positiva, una negociación convincente. Ahora, el otro asunto es en dónde es que hay que pintar la raya, en dónde es que tiene que haber una respuesta mucho más frontal de parte de México. La verdad, me declaro, digamos, confundido en relación con esto. No me parece que haya un camino claro. Creo que es muy enredado, porque está literalmente el presidente Trump mezclando peras, que es su proyecto de discurso de campaña, con manzanas, que es la realidad de la relación de México con Estados Unidos. Así es, querido. Pero está afectando a las dos, ¿no? Sí, así es. En fin, querido Héctor, pues te mando un abrazo, que pases buen fin de semana. Joaquín, un gran abrazo. Igualmente, saludos. Gracias, que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín.